Buenos días a todos nuestros amigos y hermanos que están siguiendo esta transmisión a través de YouTube y Facebook. Le damos la más cordial bienvenida a este culto de día domingo. Quisiera compartir con ustedes una breve reflexión, la cual podemos encontrar en el libro de Hebreos, capítulo 12, versículo 1. Hebreos, capítulo 12, versículo 1. Por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Quisiera destacar dos ideas que están planteadas en este versículo. En primer lugar, el versículo nos llama a ser conscientes de que hay gente que nos está observando. Querámoslo o no, hay gente que mira nuestra conducta, lo que decimos, lo que hablamos, lo que escribimos a través de las redes sociales, a través de Facebook, a través de nuestros correos, cómo respondemos a determinados temas o a determinadas preguntas, nos observan. Entonces este versículo nos insta a ser responsables. No vaya a ser cosa que nuestra mala conducta o una mala respuesta pudiera generar un conflicto o un mal modelo para quien nos está mirando. Entonces el versículo nos insta a que no seamos ingenuos. Hay gente que nos está mirando, pero uno podría decir, yo no soy ejemplo para nadie. Pero no es lo que está diciendo este versículo. Hay una gran nube de testigos y a lo mejor alguno de ellos está mirándome cómo nos comportamos. Y en segundo lugar, un consejo tan importante para nuestros días. Durante la semana estaba conversando con un amigo y hermano de la iglesia y él comentaba cómo aconsejaba a sus hijos dentro de esta pandemia. Entonces el consejo más o menos rezaba de la siguiente manera. Hoy día podemos vivir la vida cristiana con una doble agenda y esta doble agenda podría ser Internet. Y continuaba el papá. Entonces nosotros podíamos orar a Dios, pedir a Dios que nos ayude, en fin, tantas cosas. Pero si nosotros estamos, por otra parte, navegando o accesando a contenidos que no se condicen con la vida cristiana o que no edifican o que ofenden a la santidad de Dios, entonces ¿cómo vamos a ir delante de Dios a pedir que nos ayude y nos socorra? Qué buen consejo estaba dando mi querido amigo y hermano a sus hijos. Bueno, este versículo reza de eso. Despojémonos de todo peso y del pecado que asedia. El pecado no es que esté lejos de nosotros, el pecado está cerca. Y otra versión dice, tan cerca que nos hace tropezar, tan cerca que nos hace caer fácilmente, dice otra versión. Por lo tanto, nosotros tenemos que tener conciencia de esto, que el pecado está cerca nuestro. La lección o la idea que quisiera dejar en esta mañana es que en Internet podemos darle un buen uso, pero también hay sitios en los cuales no vamos a encontrar edificación para nuestras almas. No vamos a encontrar algo que fortalezca nuestra relación con Dios. Y debemos, tal como dice este versículo, sacarlo, despojarlo, quitarlo, no ir. Hagamos de Internet una herramienta útil para trabajar, para investigar, para crecer laboralmente, profesionalmente y también espiritualmente. Así que tomemos también este consejo que daba este amigo a sus hijos, como nuestro también en esta mañana, y podamos servir sin una doble agenda a Dios, sino de una manera correcta, como le gusta a nuestro Dios. Tengamos un momento de oración. Padre nuestro, te damos gracias en esta mañana porque tú estás con nosotros, porque nos das la fuerza, Señor, para enseñarnos, para instruirnos, para educarnos, Señor, en tu palabra, haciéndonos conscientes que hay gente que nos está mirando, que está viendo nuestra conducta y al mismo tiempo nos dices que el pecado está cerca, que nos asedia, que nos persigue, que trata de hacernos zancadillas, que nos hace perder tiempo y malgastar nuestros recursos. Por eso ayúdanos tú, Señor, para hacer un buen uso de Internet durante esta pandemia, Señor. Y que no te ofendamos, Señor, en buscar contenidos o leer contenidos que no edifican, que no aportan
a nuestro crecimiento espiritual. Guárdanos de todo mal y de todo pecado. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. En esta mañana también me pidieron que por favor hiciera énfasis a una actividad del próximo viernes 30 de abril a las 19:30 horas. El Ministerio de Matrimonios tiene un retiro y el cual está invitando a toda la comunidad a que puedan asistir. Así que no se olviden, por favor, el próximo viernes 30 de abril a las 19:30 horas hay un retiro para matrimonios. Otros datos o detalles al respecto pueden escribir, ¿verdad?, al email de la iglesia, secretaria@alianzalascondes.cl, secretaria@alianzalascondes.cl. Muchas gracias y que tengan una linda semana. Hola, hola a todos, ¿cómo están? Hola, hola a todos, ¿cómo están? ¡Bien! ¡Estamos muy bien! ¡Ay! ¡Ay! ¡Tenemos invitados! ¡Hola! ¿Cómo están? Bien, Tini, gracias por invitarnos. Gracias, Tini. ¡Qué lindo que hayan venido a acompañarnos! Pero, ¿qué están haciendo aquí? Bueno, Tini, vinimos a contar una historia bíblica. Sí, queremos compartir con los niños y las niñas una historia bíblica. ¡Guau! ¡Nos encantan las historias bíblicas! Y nosotros estamos estudiando el libro del Génesis. ¿Qué historia nos van a traer hoy? Bueno, la historia que traemos hoy es la historia de Abraham y Sarai. ¿Abraham y Sarai? Yo conocí esa historia como Abraham y Sara. Sí, ellos después se llaman Abraham y Sara, después del pacto que hizo Dios con ellos. ¡Guau! Yo quiero que me cuenten esa historia. Me voy a ir a sentar para escucharlos. Luego vuelvo. Adiós. Tin, 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 tin. Bueno, niños y niñas, vamos a empezar con nuestra historia. Sí, es una historia de la Biblia y queremos que ustedes la aprendan. Empiezo yo. Cuando Abraham tenía 99 años, el Señor se le apareció y le dijo: así confirmaré mi pacto contigo y multiplicaré tu descendencia. Tú serás el padre de una multitud de naciones. Ya no te llamarás Abraham, sino que ahora tu nombre será Abraham, porque te he confirmado como padre de una multitud de naciones. Yo seré tu Dios y el Dios de tu descendencia. Así es, también Dios le dijo a Abraham que tu esposa ya no se llamará Sarai, sino que ahora su nombre será Sara, y por medio de ella te daré un hijo. Entonces Abraham le preguntó a Dios: ¿acaso un hombre de 100 años y una mujer de 90 años pueden convertirse en padres? Y Dios le dijo: Sara tendrá un hijo y le llamarás Isaac. Así es, esa es nuestra historia de hoy. Cuando Dios promete algo, lo cumple, aunque las condiciones de la vida no sean las que creemos favorables. Pero Dios cumple todo lo que promete. Dios siempre está atento a escuchar lo que necesitamos. Por eso es importante orar todos los días. Entonces, niños, ya aprendieron una historia más
donde Dios hace un pacto con Abraham. Ahora se llaman Abraham y Sara. Sí, así es, niños y niñas. ¿Les gustó esta historia? ¿La han escuchado antes? ¡Sí! Yo sí la había escuchado antes y sé que los que están en casita también, porque les encanta leer la Biblia y es bueno recordar siempre todo lo que dice la Biblia. Así aprendemos más cada día. Gracias por la historia. Me encantó que hayan venido a visitarnos y contarnos una historia. ¿Qué les parece si vuelven a venir otro día a contarnos muchas historias maravillosas de la Biblia? ¿Qué les parece? Sí, claro, podemos venir cuando tú lo desees, Timmy. Y gracias por habernos invitado, niños y niñas. Fue un gusto estar con ustedes. Sí, fue maravilloso poder estar otra vez con ustedes. Ahora nos despedimos, enviándoles muchos besitos. ¡Mua, mua! Y recuerden orar y leer la Biblia todos los días. Los más chiquititos le pueden pedir a alguien en su casa que les lea la Biblia y los más grandecitos ya la pueden leer. Es muy importante. Siempre hay una enseñanza en cada historia que hay en la Biblia. Dios cumple sus promesas. Debemos confiar en Él siempre. Los dejo. Chao. Los quiero mucho. Mamá. Gracias a ustedes. Chao. Chao a todos. Adiós. Adiós. Hola, somos el grupo de jóvenes. Y queremos invitarte a ser parte de nuestras reuniones todos los sábados a las 6 de la tarde. Te esperamos. Síguenos en Instagram. Hola queridos hermanos, les saludamos en el amor del Señor. Soy Nacho Jarabrán y junto con mi esposa Daniela queremos hacerle una cordial invitación a un curso de la Academia Bíblica llamado Panorama de la Biblia.
En este curso, en el cual le daremos un enfoque un poquito teológico, hablaremos desde el Génesis hasta el Apocalipsis, es decir, ambos testamentos. Hablaremos también diferentes cosas que suceden en los libros, como también diversos personajes y en el contexto en el que fueron escritos. Es un curso bastante completo, divertido, entretenido, en el cual nos va a ayudar a todos a crecer juntos en el Evangelio. Es por eso que los dejamos cordialmente invitados para crecer juntos, pues como dice su palabra en el Salmo 119-105, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Y es por eso que juntos queremos crecer en la palabra del Señor. Queremos invitarles para todos los días martes, a contar de este martes 6 de abril a las 20 horas a través de la plataforma Zoom, para que podamos estudiar, para que podamos conocer a nuestro Señor y todas las vivencias acerca de la Biblia. Así que les esperamos y les mandamos un abrazo. Que el Señor les bendiga. ¡Chao! Chao. Invitarlos a través de este video al curso que vamos a tener en este primer semestre, a contar de los primeros días de abril. El desafío de ser discípulo. ¿Qué necesitamos para ser discípulos? El Maestro nos llamó, Él nos eligió y nos invita a ser a todos, a usted y a mí, un seguidor de Cristo. El desafío de ser discípulo es porque debemos día a día tener un corazón dispuesto y escucharlo a Él, obedecerlo a Él y aceptar este llamado que nos invita a transformar nuestras vidas primeramente y luego a salir de la barca, caminar sobre estas desafiantes aguas, sabiendo que Él es el que nos sostiene, y finalmente a tomar la cruz, a seguir cada día en este despojar de nosotros mismos y seguirlo a Él, amando a nuestro prójimo y siguiendo el hermoso ejemplo del Maestro. Los invito a que conozcamos qué significa ser discípulo, que como usted y yo vamos desafiándonos día a día en seguir al Maestro y ser un ejemplo de su amor. Los invito, inscríbase y conozcamos juntos este desafío de ser discípulos en el mundo de hoy. Quisiéramos hacerle una cordial invitación a la Academia Bíblica de este primer semestre del año 2021. Uno de esos cursos es Jesús Histórico. En este curso básicamente queremos revisar la naturaleza humana y divina en Jesús. Ciertamente ningún ser humano va a ser completo ni perfecto como lo fue Jesús. Como metodología en el curso entonces crearemos un personaje virtual que acompaña a Jesús mientras vivió en la tierra. Lo acompaña en su niñez, en su etapa adulta, en su ministerio, y va observando y, digamos así, anotando en una bitácora todo lo que él ve en Jesús. Jesús interactúa con la gente, se junta con toda la gente, excluye a alguno de ellos. Jesús es transversal a la sociedad. ¿Qué opina del gobierno de Roma? ¿Cómo se relaciona con los enfermos, con los extranjeros, con las mujeres, con el poder religioso? En fin, entonces este personaje virtual que nosotros vamos a crear en el curso va anotando. Y la idea es que al final del curso, este personaje virtual, y obviamente los alumnos del curso puedan decir, y podamos decir, realmente Jesús era perfecto en su naturaleza humana, pero más aún, realmente era Dios. Así que les invitamos a este curso que nos puedan acompañar a descubrir este Jesús que caminó, que se comunicó, que comió, que sanó, que bendijo a niños, que anduvo entre nosotros. Quedan cordialmente invitados. Gracias.
Buenos días, hermanos, les saludo en el amor del Señor. Qué rico es poder compartir nuevamente las alabanzas con ustedes a nuestro Señor. Así que con gozo, con ánimo, vamos a cantar estas hermosas alabanzas en este domingo misionero. Ven, es hora de adorarle. Ven, abre tu corazón a Él. Ven, ante su trono estamos. Ven, ante la majestad de Dios. Ven, una vez más, cantemos, ven. Ven, es hora de adorarle. Ven, abre tu corazón a Él. Ven, ante su trono estamos. De la majestad de Dios. Ven, y toda lengua confesará que eres Dios. Las rodillas se doblarán y un tesoro eterno tendrás en Él si escoges su amor. Ven, ven. Es hora de adorarle. Ven, abre tu corazón a Él. Ven, ante su trono estamos. Ven, ante la majestad de Dios. Ven, y toda lengua confesará que eres Dios. Las rodillas se doblarán y un tesoro eterno tendrás en Él si escoges su amor. Toda lengua confesará que eres Dios. Las rodillas se doblarán y un tesoro eterno tendrás en Él si escoges su amor. Ven, es hora de adorarle. Amén. Invitados estamos, ¿cierto?, a adorar a nuestro Señor. Y acá en este mismo momento quiero desafiarlos. La siguiente canción es Somos el pueblo de Dios, y como tal tenemos que anunciar. Y como ahora estamos en una situación un poco compleja para salir, quisiera pedirle que fuera valiente y que pudiera compartir este culto a través de las plataformas que en este minuto estamos viendo, Facebook, YouTube. Dele compartir para que alguien más pueda ser bendecido a través de su palabra, a través de las alabanzas, a través de la oración. Tenemos que desafiarnos nosotros, así que lo desafío. Y cantamos, somos el pueblo. Somos el pueblo de Dios, somos un pueblo especial, llamados para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó a su luz. Somos el pueblo de Dios, su sangre nos redimió y su espíritu dio para darnos poder
y llevaremos su gloria a cada pueblo y nación, trayéndoles esperanza y nuevas de salvación, y su amor nos impulsa, no nos podemos callar, anunciaremos al mundo de su amor y verdad. Somos el pueblo de Dios, somos un pueblo especial, llamados para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó a su luz. Somos el pueblo de Dios, su sangre nos redimió y su espíritu dio para darnos poder y ser testigos de él, y llevaremos su gloria a cada pueblo y nación, trayéndoles esperanza y nuevas de salvación, y su amor nos impulsa, no nos podemos callar, anunciaremos al mundo de su amor y verdad, y llevaremos su gloria a cada pueblo y nación, trayéndoles esperanza y nuevas de salvación, y su amor nos impulsa, no nos podemos callar, anunciaremos al mundo de su amor y verdad. Amén. Señor, danos esa valentía que requerimos para poder predicar tu evangelio. Ayúdanos, Señor, a ser valientes, Señor, a no temer, a tener fe en ti. Y es así, hermanos, como en esta última alabanza, quisiéramos pedirle a través de ella al Señor que pueda sanar nuestra tierra. Cada uno sabe las cosas o los pecados que en cada uno tenemos, pero si bien es cierto, es algo muy personal. Quizás como sociedad, como iglesia también hemos fallado. Y lo quiero invitar a que podamos unir ese clamor a través de esta canción, pidiéndole al Señor que nos sane. La verdad es que han sido tiempos difíciles para todos, en distintas situaciones. Todos estamos pasando por algo puntual. El Señor es fiel. Pero pidámosle que nos perdone, que nos sane y que nos ayude. Vengo a ti, guíame, santifícame en ti. Yo quiero andar en tu verdad. Tómame, abrázame, mi corazón hoy vuelvo a ti, solo a ti. Quiero humillarme, buscar tu rostro. Hoy me arrepiento delante de ti. Vengo a
nuestra tierra, Padre amado. Perdónanos, acá estamos, humillados ante ti. Y como dice tu palabra en Daniel 9, del 4 al 5. Y oré a Jehová mi Dios, e hice confesión diciendo: ahora, Señor, Dios grande, digno de ser temido, que guardas el pacto y la misericordia con los que te aman y guardan tus mandamientos. Hemos pecado, hemos cometido iniquidad, hemos hecho impíamente y hemos sido rebeldes, y nos hemos apartado de tus mandamientos y de tus ordenanzas. Señor, perdónanos, papá, perdónanos, mi Dios, por todo, Señor, lo que te ha ofendido. Nos humillamos ante ti y volvemos nuestro corazón a ti, y te pedimos que nos sanes como iglesia, que nos sanes como sociedad, que nos sanes nuestro corazón y que vengas a morar en él, que vengas a cenar con nosotros, Señor, que podamos abrir esa puerta e invitarte a entrar a nuestra vida. Sánanos, Señor. Queremos humillarnos delante de ti, Señor. Solo de ti. Quiero humillarme, Señor. Quiero humillarme, buscar tu rostro. Hoy me arrepiento delante de ti. Vengo a invocarte, inclina tu oído, escucha y perdona mi rebelión. Sana nuestra tierra, sana nuestra tierra, sana nuestra tierra, sana nuestra tierra con tu amor. Con tu amor, Señor. Gracias, Señor. Gracias por escucharnos. Te amamos y esperamos que esta oración a ti haya llegado ante tu presencia. Quédate con nosotros. En el nombre de Jesús. Amén. Que el Señor le bendiga, hermano. Buena semana. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Dios les bendiga. Es un gusto poder saludarles nuevamente acá en nuestra reunión de día domingo. Gracias por estar conectados. Hemos pasado algunas semanas donde hemos sido muy bendecidos, hablando también sobre las misiones en algún minuto. También hablamos sobre el ministerio de semejantes, y damos gracias a Dios también porque en ambas reuniones hemos sido tremendamente bendecidos. Así que agradecer a Dios por estos momentos tan bonitos. Hoy vamos a hablar sobre el libro de Daniel. Por mientras allí usted lo puede buscar, el libro de Daniel, el capítulo 1. Vamos a hablar sobre este joven, sobre este hombre que Dios usó tremendamente. Vamos a hablar sobre la iglesia y estas nuevas generaciones. Allí quiero pedirles que busquemos en el capítulo 1, versículo 1 al 5, del 8 al 9 y del 12 al 17. Y le vamos a dar lectura. Yo lo voy a leer de la NBI, para que usted allí lo pueda seguir, de la Biblia, de un teléfono, de la tablet. En el año tercero del reinado del rey Joacim de Judá, el rey Nabucodonosor de Babilonia vino a Jerusalén y la sitió. El Señor permitió que Joacim cayera en manos de Nabucodonosor. Junto con él cayeron en sus manos algunos de los utensilios del templo de Dios, los cuales Nabucodonosor se llevó a Babilonia y puso en el tesoro del templo de sus dioses. Además, el rey le ordenó a Aspenas,
jefe de los oficiales de su corte que llevara a su presencia a alguno de los israelitas pertenecientes a la familia real y la nobleza. Debían ser jóvenes apuestos y sin ningún defecto físico, que tuvieran aptitudes para aprender de todo y que actuaran con sensatez, jóvenes sabios y aptos para el servicio en el palacio real, a los cuales Áspenas debía enseñarles la lengua y la literatura de los babilonios. El rey les asignó raciones diarias de la comida y del vino que se servía en la mesa real. Su preparación habría de durar 3 años, después de lo cual entrarían al servicio del rey. Leemos ahora versículo 8 al 9. Pero Daniel se propuso no contaminarse con la comida y el vino del rey, así que le pidió al jefe de los oficiales que no lo obligara a contaminarse. Y aunque Dios había hecho que Daniel se ganara el afecto y la simpatía del jefe de oficiales, leemos del 12 ahora en adelante, por favor, haz con tus siervos una prueba de 10 días. Danos de comer solo verduras y de beber solo agua. Pasado ese tiempo, compara nuestro semblante con el de los jóvenes que se alimentan con la comida real y procede de acuerdo con lo que veas en nosotros. El guardia aceptó la propuesta y lo sometió a una prueba de 10 días. Al cumplirse el plazo, estos jóvenes se veían más sanos y mejor alimentados que cualquiera de los que participaban de la comida real. Así que el guardia les retiró la comida y el vino del rey y en su lugar siguió alimentándolos con verduras. A estos 4 jóvenes Dios los dotó de sabiduría e inteligencia para entender toda clase de literatura y ciencia. Además, Daniel podía entender toda visión y todo sueño. Ok. El libro de Daniel se caracteriza por que predomina el género apocalíptico, el uso de símbolos, figuras, visiones. También hay un énfasis marcado en la escatología de los tiempos futuros y también el uso de la numerología. Se escribe en tiempos de opresión con el propósito de alentar la fe de los creyentes en Dios. Veamos qué es lo que sucedió en medio de todo lo que relata este pasaje bíblico de Daniel, y vemos allí que hay una invasión a Jerusalén. Nabucodonosor, rey de Babilonia, este era un poderoso gobernante del imperio babilónico. El nombre Nabucodonosor es una transliteración hebrea del nombre babilónico Nebu, Kudiri, Utsur, el cual significa Nebu protege la corona. Ese es el significado del nombre, ¿cierto?, de Nabucodonosor. Este hombre, este rey, no solo se llevó los utensilios o los artículos del templo para Babilonia, sino que se llevó una parte. Lo más probable es que los artículos restantes fueron allí escondidos, probablemente, de este rey babilonio, y fueron llevados después, ¿cierto?, a Babilonia, que fue lo más probable. La confiscación, ¿cierto?, de estos utensilios y su colocación en el templo babilonio fue una declaración dramática por parte de Nabucodonosor, la cual decía: mi Dios es mejor que tu Dios. Y se lo decía al pueblo de Judá, al pueblo de Israel, que estaban allí, ¿cierto?, que habían sido invadidos por este reino babilónico. Y este fue un mal tiempo para Judá y el pueblo de Dios. Parecía que el Dios de Israel perdió ante los dioses de Asiria, de Egipto y de Babilonia. El Señor permitió que los habitantes de Judá fueran deportados a Babilonia
porque fueron infieles al pacto que Dios había hecho con ellos. No guardaron los años sabáticos y se entregaron a la idolatría de otros dioses. Segunda de Crónicas, capítulo 36, versículos 14 al 16 dice: también los jefes de los sacerdotes y el pueblo aumentaron su maldad, pues siguieron las prácticas detestables de los países vecinos y contaminaron el templo que el Señor había consagrado para sí en Jerusalén. Por amor a su pueblo y al lugar donde habita el Señor, Dios de sus antepasados, con frecuencias les enviaba advertencias por medio de sus mensajeros. Pero ellos se burlaban de los mensajeros de Dios. Tenían en poco sus palabras y se mofaban de sus profetas. Por fin el Señor desató su ira contra el pueblo y ya no hubo remedio. Vemos esta característica del pueblo de Dios, un pueblo que se mofó de los mensajeros de Dios, un pueblo que se mofó de sus profetas. Este pueblo fue invadido por Babilonia. Y básicamente fue porque ellos no guardaron este pacto con Dios. Se rieron. Allí sus jefes sacerdotes y el pueblo aumentó su maldad y siguieron estas prácticas detestables. Nabucodonosor ordenó a su oficial y a sus oficiales llevar a jóvenes israelitas de la familia real y la nobleza, jóvenes más o menos entre una edad de 13 a 17 años, quienes eran el futuro de Israel, para que sirvieran, ¿cierto?, y entrenarlos en las prácticas babilónicas. Por ejemplo, como la literatura, la adivinación, las ciencias ocultas. Y toda esta preparación iba a durar 3 años. ¿Cuáles eran los requisitos que puso este rey babilonio? Jóvenes apuestos, sin defecto físico y con aptitudes para aprender. Eso era lo que pedía, ¿cierto?, este rey babilónico. Pero también que fuesen sensatos. Estas 4 características, que eran buen mozo, ¿cierto?, jóvenes apuestos, sin defecto físico, aptitudes para aprender y también sensatos. Los cambios para estos jóvenes eran en todo sentido, desde la comida, las creencias, el cambio de nombre, que pasa también en este pasaje bíblico, y significaba un proceso de transformación de personalidad y del dominio también sobre ellos. ¿Qué es lo que quería hacer este rey babilonio? Quería cambiar la esencia de estos jóvenes israelitas. Y lo había sacado de la casa real y la nobleza de Israel, que eran personas que probablemente eran un poco más educados, tenían un poco más de conocimiento y habían sido criados de esa manera. Y eran jóvenes desde los 13 a 17 años aproximadamente. Aquí nosotros vemos varias cosas importantes. Y una de ellas es la convicción de Daniel. Daniel era un hombre sensato. Bueno, busqué en la Biblia qué es lo que significaba sensato, en el diccionario, en la RAE, dice que es una persona que muestra un buen juicio, prudencia y madurez en sus actos y decisiones. Eso era Daniel. Daniel era sensato junto a sus amigos, porque no solamente era él, sino que también había muchos otros jóvenes más, pero este grupo era Daniel y 3 amigos más. Ellos también eran sensatos, o sea, eran personas con un buen juicio, prudencia, madurez, en todos sus actos y también en sus decisiones. ¿Qué propuso Daniel? ¿Qué se propuso Daniel? Verso 8, si lo puede mirar. Pero Daniel se propuso no contaminarse con la comida y el vino del rey.
Así que le pidió al jefe de oficiales que no lo obligara a contaminarse. Piense muy bien qué es lo que le pide Daniel a este hombre. Que no contaminarse con la comida del rey. La versión NBI dice que en algún momento él pide, ¿cierto?, comer solamente verduras. En otra versión dice que son legumbres. Pero pensemos un poco en la sensatez de Daniel. En la sensatez de estos jóvenes israelitas, de estos jóvenes muchachos que estaba pidiendo el rey Nabucodonosor para cambiarle sus pensamientos, para cambiarle todo lo que significaba aprender en literatura, en ciencia, en astrología, que era prácticamente también lo que hacían los que le servían, que eran astrólogos, que también adivinaban de una vez en cuando, ¿cierto?, algunas cosas que él pedía. Pero aquí Daniel es un hombre sensato. ¿Cómo es ser sensato en estos tiempos? ¿Cómo enfrentar las cosas que están sucediendo en la sociedad actual? ¿Habrá aún sensatez? Es algo que estuve pensando, analizando mientras leía el libro de Daniel. ¿Habrá aún sensatez? ¿O cómo ser sensatos en estos tiempos? Y para responder a esta y muchas preguntas debemos comenzar hablando de la insensatez. Una causa de la insensatez que nos rodea es que los seres humanos, y abro comillas porque aquí voy a leer un texto bíblico, dice, habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus racionamientos, y su necio corazón, su corazón fue entenebrecido. Romanos capítulo 1, versículo 21. Habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias. Es como que si estuviéramos mirando un poco lo que hizo también Judá, y que permitió que los babilonios, ¿ciertos?, se los llevaran cautivos. Dice, sino que se envanecieron en sus racionamientos, y su necio corazón fue entenebrecido. Estamos hablando de la insensatez. La historia demuestra que los seres humanos casi siempre han preferido su propio racionamiento a buscar la verdad revelada por Dios. Y el resultado de ese racionamiento humano, separado de nuestro Creador, ha sido un caos incalculable. Hay varios psicólogos, sociólogos, teólogos, filósofos, que han llegado a las mismas conclusiones, y es que estamos frente a una generación, y más que eso, a una época llamada generación de cristal. Tal vez usted lo ha escuchado. Tal vez, a lo mejor, sabe lo que significa la generación de cristal. Pero también han pasado otras generaciones, como los baby boomers, generación X, generación Z, los millennials, los centennials, y así sucesivamente vamos poniéndole nombre a cada una de las épocas o a cada una de las generaciones que nosotros vamos viendo. Hoy día nosotros estamos viviendo frente a una generación de cristal. Y hay algunas características de esta generación de cristal. Nacieron en una era tecnológica que avanza a pasos agigantados. Todo es efímero, como en las redes sociales. O sea, como que todo está de paso. Usted sabe, las redes sociales es algo de paso. No podríamos nosotros meternos en las redes sociales y de ahí sacar ideas, sacar de ahí conclusiones sólidas, porque son redes sociales,
son comentarios. Hoy día está el boom de ser youtuber, de ser tiktokers. Nosotros vemos niños, adolescentes, que sueñan con ser youtuber. También son frágiles, porque hay una autoridad devaluada y también de sobreprotección. Y estamos hablando de esta autoridad sobre ellos, que probablemente la más directa, ¿verdad?, son los padres o alguien que está a cargo de estos jóvenes o de estas personas. Son sobreprotegidos. Generalmente no les gritamos, no les hablamos fuerte, porque se puede deprimir, porque se puede malestar, o sea, le puede, ¿cierto?, entrar un malestar, se puede, ¿cierto?, enojar. A veces los sobreprotegemos. Y sobre todo con términos tecnológicos. Hoy día ustedes saben muy bien todo lo que ha avanzado la tecnología. El tener un buen teléfono, el tener una buena tablet, un iPad. A veces las generaciones van marcando algo. Hoy día el que no tiene un iPhone 12, en realidad prácticamente es como que no tuviese identidad. También falta de empatía. Poco interés por la lectura y la cultura. Sin embargo, prevalecen sus habilidades audiovisuales. Hoy día las redes sociales abundan en esto. Twitter, en 144 caracteres. Nosotros tratamos de escribir una historia. Es como la época de la síntesis. Vamos a una síntesis de algo y escribimos 144 caracteres. Y allí tratamos de, ¿cierto?, poner todo un pensamiento, toda una idea en 144 caracteres. Poco interés en la lectura y en la cultura. ¿Qué es lo que leemos nosotros hoy día? ¿O qué es lo que se lee en esta generación? Se lee algo muy corto, 144 caracteres. No somos capaces de leer un poco más. Esta generación ha ido marcando eso. También tienen baja autoestima y confían muy poco en sus habilidades reales. Por eso es que necesitan reconocimiento constante y son poco tolerables a la crítica. Necesitan ese reconocimiento. Por ejemplo, usted se saca una foto. La foto hoy día usted la puede editar poniéndole filtros y eso uno la sube a una red social. Hay jóvenes, o de esta generación, para no solamente encasillar a los jóvenes, pero que se pueden sacar hasta 30, 40 fotos y la editan y la que queda mejor la suben a la red social, por ejemplo, Instagram. Facebook quizá un poco, pasó un poco, ¿cierto?, a otra época, a otro segmento. No sé si de la generación Z, millennials, no sé. Pero a lo que voy es que buscan un reconocimiento constante. ¿Qué es lo que buscan cuando se sube una foto a internet? ¿Qué es lo que busca esa persona? Busca el reconocimiento, busca un like, busca, ¿cierto?, un me gusta. Está buscando que le pongan el comentario, que te ves genial, te ves espectacular. Pero recuerde que esta foto fue editada, pusieron muchos filtros para que lo hiciéramos así, para que quedara así. Yo decía hace unos días atrás que hay personas que cuando parten el día, parten posteando en un Facebook.
buenos días, nos estamos levantando, después postean nuevamente, estamos desayunando, le sacan una foto del desayuno, después camino al trabajo, o no sé, teletrabajo, aquí trabajando, no sé, se puede sacar una selfie, y así pasa todo el día posteando. ¿Qué es lo que busca una persona que vive posteando eso? Porque uno no puede decir, claro, yo utilizo las redes sociales, está bien, puedo subir información, pero busca un reconocimiento constante y poca tolerancia a la crítica. Y eso hay que tener cuidado porque imagínese recibe un mal comentario frente a lo que está subiendo. Se puede deprimir porque tiene frustración al rechazo. Se va a frustrar. Entonces, hay que tener cuidado. ¿Qué les motiva a esta generación? Estar a la vanguardia en la tecnología, pero no saben cómo procesarla para generar conocimiento. Mayor propensión a desarrollar su inteligencia emocional. Debido a su fragilidad, son más sensibles a estos conceptos. Por ejemplo, les hablamos fuerte y se desmoronan. Ni hablar de darle un castigo. Yo me recuerdo, y en alguna oportunidad yo dije, yo me recuerdo los castigos de mi mamá. Era una palabra y a lo más dos. Y ni siquiera saber cuándo se enteraba mi papá. No era que vivíamos reprimidos y que vivíamos castigados, pero era una sola palabra. Hoy, ¿cierto? Todo esto que estamos viendo, porque ellos son propensos a desarrollar, ¿cierto? Esta inteligencia emocional, pero también son más sensibles a estos conceptos. También hay otra cosa que los motiva, requieren modelos de permanencia que le permitan enfrentar la dualidad, atracción o desencanto. Entonces, estas cosas que estamos viviendo hoy día, podríamos llamarlas la generación de cristal. Una generación totalmente, ¿cierto? Que uno quizás no se podía imaginar. Pero también aquí aparecen algunas cosas. Aparecen los es que. Cuando hablamos de esta generación, cuando pedimos algo a esta generación, aparecen algunos es que no puedo, es que no quiero, es que no tengo ganas, o que el otro, por ejemplo, es mejor y yo no lo voy a lograr. Hay una quizá intolerancia a la frustración. También es que quiero todo gratis, todo fácil y todo rápido. O sea, hacer un chasquido y quieren todo. Ahora, dentro de esta generación, no solo podría yo quizás encasillar solamente a los jóvenes, porque esta generación parte desde una fecha, ¿cierto? Parte desde un año hasta un año determinado. Pero temo que esto mismo también está pasando en la iglesia. Y no solo quiero catalogar a un cierto segmento de la sociedad, sino a todos los que participamos de algún modo en la iglesia. Posiblemente estamos atravesando un momento crucial, y no solo en tiempos de pandemia. Esto viene de hace mucho tiempo atrás. Por ejemplo, voy a hablar de líderes, de pastores, líderes, hermanos, hermanas, cristianos hipersensibles, que han tratado de llevar sus costumbres, ideas a la vida eclesiástica, exigiendo solo sus derechos, pero olvidándose absolutamente de sus deberes. Es por eso que si algo no les gusta o no se hace lo que ellos digan, tomamos nuestras cosas y nos vamos.
Total, tengo otra opción donde irme. Pero no va a cambiar solamente la iglesia, porque el que se lleva las ideas, el que se lleva las costumbres, el que se lleva exigiendo el derecho, soy yo mismo y puedo irme a otro lugar y allá voy a hacer lo mismo. Esto pasa, como dije al principio, en pastores, en líderes, hermanos y hermanas. Y es lamentable porque, como dije recién, vemos una generación de cristal y temo que la iglesia cristiana también es una iglesia de cristal. Las características de la generación de cristal probablemente están cimentadas en la tecnología, en la internet, en la sobreexposición en las redes sociales. Pero la iglesia de hoy, la iglesia de esta época, la iglesia de esta generación, porque si hablamos de una generación que tiene ciertos estos conceptos, es porque también hay personas que se lo permiten. Y no digo que todo esté malo, pero tampoco todo es bueno. La iglesia también está cimentada en esta misma base. Y voy a simplificarlo en dos palabras, en la inmadurez y en la insensatez. En la inmadurez y en la insensatez. Recuerde muy bien lo que veníamos diciendo hace un momento atrás sobre Daniel. Daniel era un hombre sensato, con sus 4 amigos. Hablamos de la insensatez. Pero la iglesia cristiana también está cimentada o se está cimentando en estas mismas bases. Porque si estamos permitiendo un cierto tipo de cosas, es porque también nos falta madurez y nos falta sensatez. Pablo decía en 1 Corintios capítulo 13, versículo 11, cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, razonaba como niño. Cuando llegué a ser adulto, dejé atrás las cosas de niño. ¿Por qué Pablo decía esto? ¿Por qué Pablo decía cuando yo era niño, hablaba como niño? Obvio, porque cuando uno es niño hace cosas de niños, pero cuando uno va creciendo y va llegando a la adultez probablemente, ya no hace cosas de niños. El tema es que cuando somos inmaduros y cuando somos insensatos, podemos ser adultos, podemos ser personas que estamos probablemente casados o una vida a cuestas, pero seguimos siendo niños, seguimos siendo inmaduros, seguimos siendo insensatos. Y la iglesia de Cristo debe cambiar estos paradigmas. La iglesia de Cristo, esta iglesia de cristal, entre comillas, debe cambiar estos paradigmas. Aquí viene también una formación del carácter, que es tan importante. Daniel dice, no me contaminaré con la comida y el vino del rey. ¿Por qué decía eso Daniel? Para los israelitas esta comida era inmunda. Sabe que no tenía que ver ni con la comida, ni con lo que bebía. Para Israel esta comida era inmunda. Para Daniel, que era un hombre sensato, esta comida era inmunda, pues se preparaba con carne de animales impuros y era ofrecida a los dioses de Babilonia. El vino era derramado sobre el altar pagano. Y esto resalta el valor de las convicciones religiosas y espirituales de Daniel. Las convicciones de Daniel. Él dijo, no voy a comer de esto. No me voy a contaminar con la comida y el vino del rey. La formación de Daniel no solo tiene que ver con pertenecer a un pueblo como el de Israel o el de Judá. Y no solo se trataba de dejar de comer y beber lo del rey.
ni tampoco con solo comer legumbres o verduras, como dice la versión NBI, y solo tomar agua, sino que era algo más profundo. Era seguir sirviendo al Dios de sus padres, al Dios que le cambió la vida. Daniel era fiel a Dios. A pesar de todo lo adverso, viviendo en un lugar que no era el de ellos y que sus propios compatriotas se olvidaron de Dios, por lo menos esta generación de jóvenes, o por lo menos Daniel y sus amigos, no se olvidaron de Dios. Daniel era fiel a Dios. Era fiel a Dios, era un hombre sensato. A pesar de su juventud, era un hombre maduro, un joven maduro. Daniel hace que este detalle tan pequeño como la comida, el no contaminarse, porque le pudo haber costado la vida si el rey lo descubría. Esto le lleva a tener sabiduría, inteligencia para atender la literatura y la ciencia, de la cual iba a ser preparado durante 3 años. La formación del carácter, las convicciones de la fe están en el Señor. Todo lo que hacía Daniel era conforme a lo que él había aprendido y lo que había creído en sí. Él creía firmemente en este Dios. En los tiempos de Jesús, él forma a sus discípulos, no solo en su teología, sino específicamente en el carácter. Los discípulos, cada uno de ellos, dudaron una y otra vez de lo que él podía hacer. Pero sabe que él conoce nuestras vidas. Nosotros vemos aquí a Pedro, vemos a Juan, vemos a muchos discípulos que todo este proceso del ministerio de Jesús siempre dudaron de Jesús. Si no, lea los evangelios. Juan, cuando va narrando todas estas historias de Jesús, va mostrando que Pedro, Juan, Santiago, Jacobo, en otro nombre, se acercan a Jesús y hay cosas que le rebaten. En algún momento estos mismos personajes se acercan, ¿cierto?, con la madre, Santiago y Juan, se acercan a Jesús diciéndole, ¿podría estar mi hijo uno a la izquierda y uno a la derecha? Más adelante uno ve que Pedro, por ejemplo, niega a Jesús. Y esto sucede hasta cuando Jesús muere y resucita. Recién ahí comienzan a creer. Pero vemos también este episodio de Tomás, ¿verdad? Que no cree que Jesús está ahí. Hay un quiebre, siempre hay un quiebre para comenzar a creer. Cuando vemos que Juan comienza a creer desde un punto de vista, ¿cierto?, de su escritura en el libro, más o menos el capítulo 20 en adelante, su escritura cambia, porque comienza a creer en Jesús realmente de lo que hizo. Y han pasado varios años. En los tiempos de Jesús, él forma a sus discípulos no solo en su teología, sino que en su carácter, en su madurez, en su sensatez. Juan capítulo 2, versículos 23 al 25 dice, mientras estaba en Jerusalén, durante la fiesta de la Pascua, muchos creyeron en su nombre al ver las señales que hacía. En cambio Jesús, escuche muy bien, en cambio Jesús no les creía porque los conocía a todos. No necesitaba que nadie le informara nada acerca de los demás, pues él conocía el interior del ser humano. Mientras estaban allí en la fiesta de la Pascua,
Muchos creyeron en su nombre al ver las señales que hacía. Qué importante. Todo podríamos aquí ponernos contentos y maravillarnos porque muchas personas creían mientras Jesús hacía las señales. Pero ¿qué es lo que hacía Jesús? Jesús no les creía, porque Jesús los conocía. Pues Él conocía el interior de todo el ser humano, de todo el ser humano. Jesús conoce todo el interior del ser humano, ve su carácter, ve sus tendencias, sus intenciones, sus traiciones, sus temperamentos. Es lo que pasaba también con sus discípulos. Cuando Jesús nos llama, Él sabe que no somos perfectos. Cuando Jesús nos llama, cuando Jesús llama a Daniel, Daniel y sus amigos sabían que no eran perfectos, pero Dios había formado un carácter en ellos, suficiente para ser aquellos que habrían de hacer la diferencia, no por sus capacidades, sino de lo que Dios puede hacer en ellos. Eso es lo que representaba Daniel. Y estamos recién comenzando el libro de Daniel. Eso es lo que representa a Daniel. No es un joven, un hombre perfecto. Pero ¿qué es lo que estaba haciendo Dios en la vida de Daniel? Estaba formando su carácter. Estaba formando su vida. Y no estaba en sus capacidades, sino en lo que Dios puede hacer por ellos. Hoy día, frente a esta generación, frente a lo que estamos viviendo hoy, tenemos que hacer algo. Esta iglesia, donde Jesús ha derramado su sangre, esta iglesia que hoy día se quebranta con cualquier cosa, por eso es la generación de cristal, porque uno la toca y se quiebra. Hoy día tenemos que madurar, y digo tenemos, porque los pastores, los líderes, los hermanos, las hermanas, estamos en un tiempo de pandemia, y eso no tiene que dar pie atrás, no podemos dar pie atrás frente al crecimiento, frente a buscar la madurez, a buscar la sensatez. Hoy día estamos llenos de tecnología. De hecho, este mismo mensaje está saliendo, ¿cierto?, a través de las plataformas que nosotros usamos. Pero tengamos cuidado. La formación del carácter. Busquemos la madurez en el Señor, no en nuestras propias ideas, en nuestros ideales, en nuestras ideologías. Las ideologías no van a cambiar a las personas. Lo que va a cambiar a una persona es Jesucristo. Si no, pregúntese lo que ha hecho en su vida y lo que ha hecho en mi vida. Y aunque somos imperfectos, como lo dice, ¿verdad?, aquí el libro de Juan, el Señor conoce nuestros corazones. El Señor conoce el interior del ser humano. Conoce sus tendencias, sus intenciones, sus traiciones y sus temperamentos. Él nos conoce. Y hoy día estamos llamados a que podamos también presentarnos delante de Él y decirle que aquí estamos para que Él cambie nuestra vida, para que si nosotros vamos cambiando, cambie la iglesia, porque nosotros somos la iglesia. Por eso debemos madurar. Ya no podemos ser aquellas personas que si nos dicen algo, tomamos nuestras cosas y nos vamos. O si no me escuchan de lo que yo quiero decir, entonces me voy a sentir mal. O solamente exigiendo mis derechos. ¿Pero dónde están mis deberes? Debemos someternos primeramente a Jesús. Debemos someternos primeramente a Dios, que ha cambiado nuestras vidas.
De ahí quizás podría yo decir algo frente al Señor. Lo que pasa es que hoy día estamos tan acostumbrados a exigir y a exigir. Pero cuando la exigencia viene de vuelta, somos de cristal, nos quebrantamos, nos quebramos. Entonces, querida iglesia, queridos hermanos y hermanas, estamos llamados a servir al Señor. Hoy día tenemos tremendos desafíos en las misiones, con los varones, con las mujeres, con los jóvenes, con los juveniles, con los adolescentes, con los niños, con los adultos mayores. Entonces, que el Señor nos dé sabiduría. ¿Qué le da a Daniel? Después le da sabiduría. Daniel pasa este periodo de 10 días. ¿Y qué es lo que dice el oficial? Le dice, pasaron 10 días y tu semblante sigue igual, porque no tenía que ver con la comida, tenía que ver con las convicciones de Daniel. El Señor le da la capacidad de interpretar a Daniel sueños, le enseña la literatura de Babilonia. No es necesario que el rey le enseñe a Daniel, sino que Dios le enseña a Daniel y le da sabiduría para eso. Y después fue capaz de interpretar un sueño del rey. Y es más, frente a los demás que estaban ahí, que eran astrólogos, ¿cierto? Que eran expertos en ciencia y un montón de otras cosas más, que estaban a punto de morirse, incluso Daniel hasta lo salva en algún momento, e interpreta el sueño del rey. Por eso es necesario que hoy día comencemos a decirle al Señor, ¿qué es lo que quiere de nosotros? ¿Cómo podemos cambiar? ¿Qué cosas hacer? Por eso quiero invitarte a que podamos reflexionar en esto. Estamos avanzando en el tiempo. Piensa en todas las cosas que están pasando a nuestro alrededor. Piensa en todo lo que estamos pasando como sociedad. Sigamos adelante, pero tomados de la mano del Señor, buscando la madurez, entregándonos, quebrantándonos delante de Él, para que Él cambie nuestras vidas. Amén. Vamos a orar. Dios y Padre Celestial, quiero darte gracias por este tiempo, pedirte que tú nos bendigas, Señor. No queremos ser catalogados, Señor, como una generación, entre comillas, de algo. Queremos ser una generación, Señor, de aquellas que te sigue. Una generación que realmente comienza a predicar, a anunciar este evangelio del reino en todas partes. Por eso, Señor, te pido que tú nos bendigas, que tú nos ayudes a seguir adelante, a no solo exigir, sino que también a recibir, a obedecer de lo que tú nos estás diciendo. Perdónanos, porque así como el pueblo de Judá, de Israel, te abandonó por completo, muchas veces también nosotros lo hacemos, Señor. Pero vemos tu gracia y tu misericordia. Es tu gracia y tu misericordia que se revela sobre nosotros. Gracias, Padre, por este tiempo. Te pido que bendigas a nuestra iglesia y nos sigas allí, Señor, llevando por este camino de santidad, de búsqueda de la madurez, de la sensatez. Gracias, Señor. Te lo pido en el nombre poderoso de tu Hijo Jesús. Amén. Amén. Que el Señor les bendiga. Nos vemos la próxima semana. Un fuerte abrazo y que estén muy bien.
Adiós.